A veces uno puede sacar grandes enseñanzas bíblicas de pequeños pasajes, de pasajes que uno no esperaría, porque uno nunca sabe en realidad la forma que puede tomar Dios para hablar a nuestra vida. Eso es un completo misterio para nosotros. Lo único que podemos hacer es velar, mantener los ojos y los oídos para ver y para oír. Y en esta etapa de la historia de Israel es normal que toda nuestra atención vaya a Josué y vaya al ejército que está a punto de conquistar la tierra prometida, porque eso es lo principal de esta parte de la historia del libro de Josué, la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, aquí pasa algo. Israel acaba de cruzar el Mar Rojo, perdón, el río Jordán. Israel acaba de cruzar el río Jordán. Han ganado también su primera batalla en Jericó, pero aquí sucede algo. Y es que Acán comete un pecado, el pecado de tomar de lo que era maldito, tomar de lo que era del anatema, para su propia riqueza, cosa que estaba prohibida. Y producto de ese pecado, de esa desobediencia, Dios deja de respaldar al ejército de Israel. Y como Dios deja de respaldar a Israel, Israel pierde una batalla que era relativamente fácil de ganar, contra la ciudad de Ai. El pueblo clama, Dios responde, Acán es descubierto, es asesinado, y luego de eso, la presencia de Dios, el respaldo de Dios vuelve al campamento, y entonces Josué recibe la orden de ir contra Ai y conquistarla. Ahora sí, contando con el respaldo de Dios. Así lo hacen, y para invadir a Ai, hacen una estrategia para sacar a los hombres guerreros de la ciudad y así poder atacar la ciudad y quemarla, destruirla cuando no hayan hombres en ese lugar. ¿Y cómo lo hacen? Ellos van a la batalla y hacen como si huyeran, porque la vez anterior habían huido de verdad. Entonces ahora ellos hacen como que van huyendo, el ejército de Israel hace como que huye. Entonces los hombres de Ai dicen, los vamos a perseguir como antes, les vamos a ganar como antes. Entonces se van de la ciudad, dejan la ciudad sola. Y cuando dejan la ciudad sola, otra parte del ejército de Israel entra a la ciudad y la destruye por completo. Cuando los soldados, los hombres de Ai, descubren eso, ya era muy tarde y ellos mueren también. ¿Y qué podemos rescatar de ahí? La importancia, en este caso, de la figura masculina. Porque el versículo es muy claro. Dice, y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Evidentemente, Dios ya había decidido que esa ciudad tenía que perecer, pero importa la forma, porque Dios lo que hace es usar nuestras decisiones, usar nuestra naturaleza para cumplir su voluntad. Allí es donde el libre albedrío y la responsabilidad se unen, porque Dios no impone, no necesita imponer, porque Él como sabe cuál es nuestro libre albedrío y sabe las decisiones que ya hemos tomado y que vamos a tomar, su voluntad se cumple de todas formas. Y esto no es nuevo, con José fue igual. José, de una forma o de otra, iba a llegar a ser gobernador de Egipto, iba a llegar a ser puesto en una posición de autoridad. Que sus hermanos lo hayan vendido como esclavo, ese fue el medio. Pero si ellos y sus hermanos no lo hubieran vendido como esclavo, de todas formas el plan de Dios se iba a cumplir, de hacer de José el canal para que su familia pueda salvarse del hambre, de la escasez. Algo que hace Dios tanto ayer como hoy es usar nuestras propias decisiones para abrir un camino para su voluntad. Por eso es muy importante que seamos conscientes y maduros respecto a las cosas que hacemos. Y esto es muy importante. Lo que hacemos en vida no tiene poder para estorbar el plan de Dios, pero sí tiene poder para establecer qué papel nosotros vamos a jugar dentro del plan de Dios. Sea este un papel de honra o de deshonra, un papel de victoria o un papel de derrota. Lo que me hace pensar también en cierto tipo de creyentes o en ciertas ocasiones en que podemos
concebir la soberanía de Dios de una forma que no corresponde. Por ejemplo, hace años atrás, cuando yo era adolescente, una compañera de curso quedó embarazada, muy prematuramente. Y luego, por estar embarazada, no pudo seguir estudiando. Y era una joven a la que le iba muy bien. No pudo seguir estudiando, no desconozco si luego habrá retomado o no los estudios, pero en ese momento sí perdió un tiempo muy valioso que pudo haber usado de otra manera. ¿Y qué es lo que ella dijo? Y todavía lo recuerdo. En una publicación en redes sociales dijo, Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Y qué pasa con eso? Que es un razonamiento correcto. Dios sabe por qué hace las cosas. Los que no sabemos muchas veces por qué hacemos las cosas somos nosotros. Y a lo que voy con eso es que muchas veces llamamos el plan de Dios a la consecuencia de nuestros propios errores. Y no estoy diciendo necesariamente que en ese caso ese embarazo adolescente haya sido un error, pero sí quiero atender a esa costumbre que tenemos a veces, de a todo lo que nos pasa llamarlo como si fuera parte del plan de Dios. Muchas veces lo que estamos viviendo no es otra cosa que las consecuencias de nuestros propios errores, no el plan de Dios, sino los arreglos que tuvo que hacer Dios, los castigos y las disciplinas que tuvo que aplicar Dios, precisamente porque nosotros nos desviamos del plan de Dios. Si fui mediocre en el trabajo y me despiden, y luego voy diciendo que fue parte del plan de Dios, no. O voy por ahí diciendo Dios sabe por qué hace las cosas, claro, Él sabe por qué hace las cosas. Pero si a mí me despiden del trabajo por hacer mal mi trabajo, eso no es que Dios sepa por qué hace las cosas, eso es que yo no sé lo que estoy haciendo. El plan de Dios era que yo hiciera mi mejor esfuerzo, está escrito, hacer las cosas como las hiciéramos para Dios. Entonces el plan de Dios era que yo prosperara ahí, que yo me desempeñara ahí, y si me terminan echando, si me terminan despidiendo del trabajo porque hice algo malo o porque fui mediocre, llamar a eso plan de Dios no tiene sentido. El plan de Dios es una cosa, y las modificaciones, los castigos que Dios tenga que aplicar por apartarnos del plan de Dios, eso es otra cosa muy diferente. Y esto es muy importante porque a veces cuando venimos al Evangelio, caemos en el error de creer que tenemos ese comodín, de llamarlo a todo parte del plan de Dios. A cualquier error que cometamos, no, esto es parte del plan de Dios. Y en realidad con eso hay que tener mucho cuidado. Y aquí pueden estar en desacuerdo conmigo, por supuesto, pero según mi lectura, el plan de Dios, el principal plan de Dios para nuestra vida es que se salve nuestra alma. Eso es lo principal. El principal interés de Dios es que se salve tu alma. Ahora, si sumado a eso, Dios en su voluntad tiene para ti un matrimonio con 5 hijos y un trabajo en donde ganes $1.000.000, puede ser. Pero ¿qué pasa si Dios, que conoce el futuro, el presente y el pasado, ya vio que si te da ese trabajo y esa familia, vas a descuidar tu familia, vas a ser mediocre en el trabajo y vas a usar mal el dinero? Para salvar tu alma, te va a mantener lejos de ese matrimonio con 5 hijos y te va a mantener lejos de ese trabajo soñado. Precisamente porque la principal motivación de Dios es salvar nuestra alma. Y eso nos lleva a otra idea muy interesante, y es que a veces miramos a nuestro alrededor y no tenemos nada de lo que queremos. No tenemos trabajo, no tenemos amigos, no tenemos una familia estable. Y a veces nos preguntamos por qué. Y bueno, no digo que este sea siempre el caso, pero muchas veces Dios nos mantiene lejos de lo que es nuestro, nos mantiene lejos de su bendición para nuestra vida, porque sabe que si nos entrega esa bendición ahora en este momento, nosotros la vamos a transformar en maldición y la vamos a transformar en perdición espiritual para nuestra vida. Y entonces, como su motivación principal es salvar nuestra alma, nos va a mantener lejos de eso durante el tiempo que sea necesario. Porque así como a veces llamamos el plan de Dios a la consecuencia de nuestros propios errores,
muchas veces nos convencemos de que no tenemos lo que queremos porque es parte también del plan de Dios. A veces puede que sí, porque a veces lo que nosotros queremos es completamente opuesto a la voluntad de Dios. Ahí, por supuesto que Dios no nos va a conceder el deseo de nuestro corazón, si es que el deseo de nuestro corazón va contra la voluntad de Dios. Pero si el deseo de nuestro corazón va a favor de la voluntad de Dios y aún así no se está cumpliendo, probablemente sea porque nosotros convertiríamos esa bendición de Dios en maldición para nuestra vida. A veces somos estorbo de nuestra propia bendición. El destino de Ai, la ciudad, estaba ya sellado. La ciudad iba a caer. Pero ¿qué hizo Dios para que esa ciudad cayera? Utilizó la falta de responsabilidad de los hombres de esa ciudad. Los hombres de esa ciudad eran relajados, eran descuidados, eran irresponsables. Porque ¿cuál ha sido siempre la responsabilidad de los hombres en una sociedad? Siempre ha sido proteger, servir, proveer para la familia. Cada vez que hay un accidente, un incendio, siempre ya mujeres y niños primero, los varones siempre al final. ¿Cuál era la misión entonces de los varones de Ai en ese momento? Proteger la ciudad. ¿Qué hicieron ellos? Abandonaron la ciudad. Dejaron solos a aquellos que debían proteger y en consecuencia la ciudad fue destruida. Dios usará nuestras decisiones. Dios usará nuestra forma de ser para traernos ya sea su bendición o su juicio. Conozcamos nuestras responsabilidades. Definamos con la ayuda de Dios responsabilidades para nuestra vida, responsabilidades hacia nosotros mismos, hacia nuestro círculo, y comprometámonos con eso. Si Dios nos prospera en eso, y no estoy hablando de prosperidad económica, si Dios nos permite triunfar en eso, si Dios nos permite sentirnos también espiritualmente fuertes en eso, seguros en eso, comprometámonos ahí, en conocer nuestras responsabilidades y en aceptarlas. Porque tanto de lo que hagamos como de lo que no hagamos vamos a ser evaluados en algún momento.